Hola, reciban un cordial saludo a todos ustedes y agradezco la amable invitación para participar en este curso en el que voy a hablar de un tema de mucha actualidad que es flujo coronario medido por tomografía por emisión de positrones y la importancia que esto tiene en una enfermedad que cada vez ha cobrado más relevancia, que es la enfermedad microvascular. Estas son las arterias que como cardiólogos estamos habituados a ver, que son las arterias coronarias epicárdicas y que las estudiamos en forma intensa a través de imagenología no invasiva como la tomografía coronaria o con angiografía invasiva. Sin embargo, la enfermedad y circulación coronaria representa solo una muy pequeña parte del total de la circulación del corazón. Esto es lo que habitualmente podemos ver en un estudio de imagen, invasivo o no invasivo, y sin embargo hay muchísima más circulación que pudiéramos no ver y que no estamos observando y que solo podemos inferir funcionalmente y que representan la mayor parte de la irrigación total del corazón. Si tuviéramos todavía microscopía electrónica, podríamos ver con muchísimo detalle todas estas estructuras que conforman la microvasculatura y que pueden estar dañadas y condicionar isquemia, cardiopatia isquémica y lesiones o síntomas clínicos de dolor precordial o falta de aire como equivalente de dolor, que hablan de que hay un problema en la circulación. Y siempre hemos pensado que eso debiera obedecer a un fenómeno de la enfermedad coronaria epicárdica, pero veamos que existe simplemente por extensión y tamaño mucha mayor probabilidad de que lo que esté fallando sea la microvasculatura. Y ese es un concepto que quiero que quede muy importante porque va a ser muy básico para entender el resto de la plática. Este es más o menos cómo funciona la enfermedad microvascular. Tenemos unas estructuras normales, macro y microvasculares. Empezamos con las arterias coronarias epicárdicas, que son como las que conocemos habitualmente como cardiólogos, con una capa de arterias que viene directamente de la aorta, con 3 capas histológicas. Y después los vasos se van haciendo más pequeños en prearteriolas, arteriolas y capilares, que es donde se lleva a cabo el intercambio de nutrientes y oxígeno con la célula miocárdica. Y que vean ustedes entre las arteriolas, los capilares y las prearteriolas, esto representa básicamente un 95% del total de la circulación coronaria. En cambio, lo que siempre estamos acostumbrados a ver que son básicamente vasos de conducción, que son las arterias coronarias epicárdicas, descendente anterior, coronaria derecha y circunfleja, solamente representan el 5% del total de la circulación del corazón. Por eso decía yo que por probabilidad es mucho más probable estar enfermo de este 95% que de este 5%. Y hasta hoy, desafortunadamente, se le ha dado, desde el punto de vista de cardiología clínica, se le ha dado mucho más importancia a tener enfermo solo el 5% de mi vasculatura en lugar de este 95% aquí mencionado. ¿Cómo puedo evaluar yo el flujo coronario y saber cuánta sangre le está corriendo por las arterias del corazón y cuánto le llega al miocardio? Puede ser en forma invasiva o no invasiva. La forma invasiva es usando el FFR o el IFR, y el método no invasivo que vamos a tocar con más detalle ahora es el método de PET-CT. En el método de FFR lo que medimos es la diferencia de presión entre un sitio previo a una obstrucción coronaria y el sitio posterior. Y si existe una caída importante de presión entre la parte preestenótica y la postestenótica, se considera que tiene importancia funcional. De no ser así, se considera que es un flujo apropiado que no tiene repercusión funcional esta lesión. ¿Qué hago yo con la tomografía por emisión de positrones? Lo que hago es evaluar el flujo coronario en reposo y en estrés, pero más que el flujo coronario, lo que estoy evaluando es el flujo miocárdico, que como cardiólogo es lo que a mí me interesa. Es decir, lo que estoy estudiando y lo que a mí me interesa, mi objeto de estudio es el corazón, no las coronarias, es el miocardio, no los vasos de conducción, que son una parte que contribuye sin duda a su bienestar, pero como ya vimos es solamente el 5% del total de la circulación del miocardio. El flujo en reposo se puede obtener en forma global o por arteria coronaria específica, descendente anterior, circunfleja y coronaria derecha, y se evalúa generalmente en reposo y en estrés. Cuando dividimos el flujo global en estrés sobre el flujo en reposo, obtengo lo que se llama el flujo de reserva miocárdico. Algunos le llaman flujo de reserva coronario, pero más correcto, flujo de reserva miocárdico, que debe ser arriba de 2.5, es decir, que
la circulación aumente 2,5 veces la que teníamos en reposo. Puedo hacer una función endotelial específica y medir un índice interesante que es el índice dependiente de endotelio, que después platicaremos. Y obtengo entonces mi cuadro de flujos normales por vaso, territorio coronario y en forma global, tanto en reposo como en estrés, y mi flujo de reserva miocárdico o flujo de reserva cardíaco coronario. Este flujo de reserva que se obtiene por PET integra diferentes conceptos fisiológicos. Por un lado, sin duda, la estenosis del vaso epicárdico, es decir, si tengo una obstrucción coronaria, el flujo miocárdico se reduce, pero también integra la aterosclerosis difusa, que no genera obstrucción significativa coronaria, y la disfunción microvascular, que es este 95% del flujo total que tiene el corazón. Y por esta razón, cuando tratamos de hacer una correlación entre el flujo medido por PET y el flujo de reserva fraccional medido por angio invasiva en las coronarias, puede discordar hasta en un 40% de los casos. ¿Por qué razón? Porque no están midiendo lo mismo, porque el que realmente es efectivo en medir lo que está ocurriendo es el flujo medido por PET, porque evalúa el flujo a nivel del miocardio. Las principales aplicaciones clínicas de medir los flujos coronarios nos sirven para evaluación del riesgo cardiovascular, para documentar en forma más apropiada la presencia de enfermedad trivascular o ectasia coronaria, y muy importantemente, porque es cada vez un volumen mayor en nuestros pacientes, para evaluar la disfunción endotelial y la enfermedad microvascular. Y también basada en estos flujos podemos evaluar la eficacia del tratamiento que le estamos dando a nuestros pacientes y cómo va modificándose ese tratamiento. En cuanto al primer punto de evaluación de riesgo cardiovascular, sabemos que la posibilidad de que un paciente haga eventos cardiovasculares mayores o muerte cardíaca después de un fenómeno isquémico impactan o dependen muy importantemente del flujo de reserva que obtengamos. Aquellos pacientes que tuvieron un flujo de reserva anormal fueron más propensos a desarrollar enfermedad cardíaca mortal o eventos cardiovasculares mayores comparados con aquellos grupos que conservaron un flujo de reserva miocárdico normal. De ahí que la determinación de este factor genera un factor pronóstico en nuestros enfermos. Se ha mencionado que un flujo o un estudio de perfusión normal con PET, que aparte tiene un flujo de reserva miocárdico normal, confiere un periodo de garantía de 3 años. Es decir, es muy probable que en los siguientes 3 años el paciente no vaya a tener un evento cardiovascular mayor o muerte cardiovascular. La disfunción endotelial es el segundo punto, y esto lo hemos demostrado en muchos estudios que nuestro grupo de investigación ha hecho. Hemos visto que cuando medimos un índice que depende de la función endotelial claramente, medido por PET, y lo obtenemos en pacientes dislipidémicos o en pacientes hipertensos o en pacientes diabéticos, en todos ellos hemos encontrado que el flujo dependiente de endotelio es significativamente menor que el flujo endotelio dependiente de los pacientes controles, tanto si son hipertensos, dislipidémicos o diabéticos, y por tanto, en estos pacientes que tienen reserva de flujo miocárdico, también existe un índice de disminución de la función endotelial, y esto hace que estos pacientes tengan en más riesgo de desarrollar disfunción endotelial y a futuro en su historia natural, aterosclerosis. Otro fenómeno que hemos mostrado en estos trabajos es que cuando le damos tratamiento a la dislipidemia o a la diabetes o a la hipertensión, esta disfunción endotelial con reducción de flujo endotelio dependiente mejora con el tratamiento terapéutico que se lleva a cabo. De tal manera que nos sirve no solamente para hacer el diagnóstico de daño endotelial o disfunción endotelial, sino también para evaluar el tratamiento al mismo. Este es un ejemplo, es un hombre de 73 años, diabético, dislipidémico, fumador, trae un dolor torácico en estudio, tiene una prueba de esfuerzo positiva, la perfusión es normal, la función ventricular es normal, los flujos están muy disminuidos en estrés, tiene disminución de los flujos de reserva coronario. Entonces, a pesar de tener una enfermedad, una perfusión normal, establecemos el diagnóstico de enfermedad trivascular por los flujos disminuidos, que aquí se puede notar muy claramente en los 3 territorios coronarios, porque este paciente tenía una enfermedad trivascular balanceada. A menor reserva de flujo miocárdico, entonces mayor probabilidad de que el paciente tenga enfermedad trivascular. Si los flujos están disminuidos hacia la izquierda,
la probabilidad de tener más vasos comprometidos coronarios epicárdicos es mayor. Este es otro ejemplo de un paciente de 61 años, hipertenso, fumador, con dolor precordial y que tiene flujos de reserva miocárdico disminuidos en los territorios coronarios, sobre todo en la coronaria derecha y en la circunfleja. Con coronaria sin lesiones obstructivas, porque lo que el paciente tiene es ectasia coronaria. Entonces, la ectasia coronaria, que no tiene lesiones obstructivas, también me puede dar reducción de los flujos de reserva miocárdica por territorio coronario específico y en forma global. En pacientes que han tenido evolución a largo plazo, como en este metaanálisis de 1035 estudios, se demuestra el valor pronóstico que tiene el PET y se ha establecido que la reserva de flujo miocárdico es el factor pronóstico más importante independiente para predecir la evolución de eventos cardiovasculares mayores en el seguimiento de un paciente. El rol que tiene el PET para la cuantificación en la enfermedad cardiovascular es muy importante porque este valor agregado de la reserva de flujo predice los eventos adversos en pacientes, aún aquellos que tienen un estudio de perfusión normal. Vean ustedes este paciente con una perfusión normal, o sea, cero defectos, cero isquemia. Su pronóstico sería muy bueno, su mortalidad simplemente por no tener isquemia es buena, es prácticamente cero, pero cuando este paciente se complica con tener flujos de reserva miocárdica disminuidos, aunque no tenga isquemia, la tasa de eventos cardiovasculares mayores incrementa. Inclusive, todavía más claro, si el paciente tiene isquemia ligera, moderada o importante, aún así agregarle el valor de flujos al grado de isquemia clasifica mejor al paciente y lo estratifica más apropiadamente como paciente de riesgo. La enfermedad microvascular, por este fenómeno que les mencionaba yo, que es muy extensa en nuestra circulación, es cada vez más frecuente observar en la clínica pacientes que tienen dolor y que torácico con angina sin evidencia de enfermedad coronaria obstructiva. Este estudio de 663 hospitales con 398,000 pacientes incluidos que tenían sospecha de enfermedad coronaria, se demostró que el 60% tenían coronarias epicárdicas sin lesiones obstructivas y se hizo el diagnóstico de enfermedad microvascular, que puede ser de 4 tipos: el que tiene disfunción microvascular en ausencia de enfermedad coronaria obstructiva, o el que tiene disfunción en presencia de enfermedades miocárdicas como hipertrofia o dilatación, o puede haber una combinación que es muy interesante, cada vez más frecuente, de tener disfunción microvascular en presencia de enfermedad coronaria obstructiva o inclusive disfunción microvascular después de una angioplastia exitosa, aquellos pacientes que se les pone un stent y siguen con dolor, y no es que el stent haya fallado, sino que tienen enfermedad microvascular en otros territorios. Lo mismo este paciente 3, que le podemos resolver una obstrucción, pero puede seguir con angina porque tiene disfunción microvascular en otros territorios. Y el dato más común, más importante para hacer el diagnóstico es que tenga disminución de los flujos coronarios. Debe tener angina, debe tener ausencia de enfermedad coronaria obstructiva, debe tener cambios objetivos evidentes de isquemia, como una prueba de esfuerzo positiva o una isquemia medida en el estudio de perfusión miocárdica con SPECT y PET, y debe tener disminución en los flujos de reserva miocárdicos. De ahí la importancia del PET. Este es otro caso de una mujer con factores de riesgo, con una prueba de esfuerzo positiva, sin alteraciones en la perfusión, con una buena función ventricular, con coronarias normales, y entonces, pero con los flujos disminuidos, se hace el diagnóstico de enfermedad microvascular. Y esto juega un factor muy importante, sobre todo cuando es medida por el PET. Ha habido muchas apariciones recientes de esta enfermedad microvascular y su relevancia en el contexto del estudio clínico de nuestros pacientes. El PET, a diferencia de los métodos invasivos más anatómicos, tiene posibilidades de estudiar no solamente el flujo coronario, sino también el subendocardio, y es un método que tiene una ventaja, que no es invasivo y permite obtener una evaluación completa del árbol coronario, no solo el 5% que ve la angiografía invasiva. Este fenómeno es mucho más común en las mujeres, probablemente por los cambios hormonales que se establecen en ellas, y en las mujeres es muy común tener angina en ausencia de enfermedad coronaria obstructiva y con presencia de enfermedad microvascular. Las enfermedades autoinmunes también pueden afectar la microvasculatura y producir una reserva en el flujo miocárdico y afectar estos puntos y tener mayor mortalidad a largo plazo, menos sobrevida. Cuando se compara
algunos fármacos que se le pueden dar a los pacientes para definir enfermedad microvascular y se ve que hay un cambio o mejoría en los flujos, se establece el beneficio de los mismos. Esto todo lo estamos estudiando recientemente en la unidad PET-CT ciclotrón de la Facultad de Medicina de la UNAM, estudiando la enfermedad microvascular, y podemos concluir que la enfermedad coronaria epicárdica representa solo una parte de la problemática del paciente con cardiopatía isquémica. Por las razones que ya hemos explicado, la enfermedad microvascular es cada vez más frecuente. Existen métodos de imagen que estudian la fisiología coronaria y miocárdica, en particular el PET, que nos permite medir los flujos miocárdicos y detectar en forma muy temprana la enfermedad, establecer la línea terapéutica que debe de hacerse y usarse, y seguir y monitorizar apropiadamente a nuestros pacientes, y condicionan todo un factor pronóstico cardiovascular. Por tanto, concluimos que todo paciente que se vaya a someter a un procedimiento de revascularización coronaria o que esté estudiado bajo el diagnóstico de angina debe ser fundamentado siempre en una evaluación no invasiva con las ventajas que representa el PET, como hemos mencionado en esta plática. Muchas gracias por su atención. Saludos.